Y David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Otra vez es oportunidad para recordar que el tipo de cambio del peso se mueve más por factores internacionales que por factores domésticos. Semanas antes de la elección todo el mundo decía, no, es que los mercados ya descontaron la victoria de López Obrador. Cuando López Obrador gana de manera contundente la elección, no faltaban los fans que decían, ya ven, la confianza que genera López Obrador. Si eso fuera cierto, totalmente cierto, entonces deberíamos estar muy preocupados porque ya se acabó la luna de miel de López Obrador, ya se acabó el efecto López Obrador y ya le perdieron confianza a los mercados. Bueno, es que hoy el tipo de cambio varas. cerró al nivel del 4 de julio. O sea, regresó al nivel del 4 de julio. Entonces hay una explicación que es real. La explicación real es la economía mexicana es suficientemente sólida, el peso es una moneda líder entre las monedas de los mercados emergentes. 7 de cada 10 operaciones que se hacen con pesos se hacen sin contraparte mexicana, es decir, no pasan por México. Entonces tiene esa característica. Esa característica, ¿por qué la tiene? Altamente volátil. ¿Por qué 7 de cada 10 pesos se operan fuera de México? Porque es la moneda líder y es la moneda líder porque es una economía grande, es una economía que tiene liquidez, que tiene profundidad, que tiene una inflación controlada y que tiene un gobierno estable. Eso no ha cambiado, ni antes ni después de las elecciones. Ninguna de esas cosas han cambiado. Entonces, lo que estamos viendo o lo que responde a estos problemas es la economía internacional. ¿Qué está pasando en el mundo? Y vemos cómo Turquía está desbaratada. Vemos cómo Argentina está pasando problemas no graves, sino gravísimos en materia económica. Tienen una devaluación, o sea, en 2006 el tipo de cambio del peso argentino frente al dólar eran 3 pesos. Sí. Hoy son 41. Y ha perdido 50% este año, ¿no? Sí, o sea, Sí. ¿qué es lo que ha pasado? La respuesta otra vez simplona es que Macri es muy malo. No, el problema es que a Macri le toca pagar las cuentas. A veces con los gobiernos populistas y con estos factores es que queremos ver en el día, o sea, como si un presidente o un secretario de Hacienda toma una decisión hoy y el resultado se ve mañana. Eso es falso. Se toma una mala decisión hoy y el mal resultado tarda en llegar. A mí me gusta usar el ejemplo de las tarjetas de crédito. El día que te metes en el problema es cuando te sobreendeudas, cuando dices, sí que importa, vamos a sobregirar la tarjeta. Ese día te metes en el problema, pero el problema estalla cuando se cumple tu fecha límite de pago y cuando tienes un registro negativo en el buró y cuando la deuda se vuelve impagable. Pero no puedes decir que el problema estalló cuando ya no pudiste pagar. El problema empieza cuando tomas la decisión equivocada. Argentina está pagando las consecuencias de eso y además que hay una guerra comercial. Ya hay una guerra comercial, ya hay efectos. Lo que estamos viendo es que el menor comercio, o sea, porque sí hay una disminución del comercio mundial ya documentada, hace que los países básicamente agrícolas estén pasando, son los primeros en pasar problemas. Los que tienen economías débiles y básicamente agrícolas. Hoy Australia, que es una de esas economías emergentes, fuertes e importantes, entró por primera vez en caída económica desde 2009. Por la caída del precio de los productos agrícolas y son una economía básicamente agrícola. Entonces, sí tenemos que valorar todo ese tipo de cosas y la fortaleza económica de un país. Pongamos algunos ejemplos. ¿Por qué es relevante tener fortaleza económica ante los choques externos? En 1982-83 el precio del petróleo cayó 22%. La economía mexicana cayó 5%. Avanzamos en el tiempo y nos vamos a la caída del precio del petróleo de 2000-2002. Ahí el precio del petróleo cayó 50%. La economía mexicana cayó 2%. En la última caída del precio del petróleo 2014-2016, el precio del petróleo cayó 71%. La economía mexicana creció. Entonces eso te habla de la importancia de la solidez. No es lo mismo que haya un huracán. O sea, hoy está el huracán Gordon. Pues las casas de Luisiana que están mal construidas la pasan mucho peor que las que están bien construidas. Y ese fenómeno es el que estamos viendo en el mundo. El peso tiene afectaciones, sí, regresa a los niveles que estaba en julio también, pero estamos muy lejos de tener cualquier clase de problema en materia económica. Estamos muy hoy lejos. lo decía Andrés Manuel López Obrador, no estamos viviendo la situación de Argentina.
No estamos viviendo una situación de crisis. Y reconoce algo que es totalmente cierto. No hay un solo indicador económico que hable de deterioro en la economía mexicana durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. No hay un solo indicador. Y hoy López Obrador, que anda para bien en una fase generosa e inteligente, que es lo que se espera de un jefe de gobierno. Es decir, oye, ahora es mío. Un poco lo que te decía ayer. No pueden culpar al pasado de lo que no les funciona en el presente. Para eso ganaron. O sea, no ganaron la elección para que la gente no votó durante un mayoritariamente. tiempo lo dirán y la gente yo creo que se los comprará, ¿no? Pero llega un momento en que ya no. Pero hay un piso. Sí. Y es un piso sólido. Sí. O sea, ese es el tema. El crecimiento del 2.4, 2.7 es el mínimo que tiene que tener el próximo gobierno. O sea, que se caiga el precio del petróleo, que Trump inicie su guerra comercial con el mundo, que estalle. Pues eso tiene que ver qué tan fuertes somos. Y eso depende de las decisiones en materia económica que se tomen. Empezaremos a ver decisiones importantes mañana mismo con cómo van a venir los papeles de si Santa Lucía, si el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Mañana probablemente se vea la primera calificación al gobierno. O sea, las calificadoras van a empezar a ver de lo que ofrece López Obrador. Estos son los riesgos que vemos en los criterios generales de política económica. Afortunadamente hasta hoy en las declaraciones, si oyes a Ursúa y oyes a su gente, son muy razonables lo que están diciendo. No les he oído una sola tontería en materia económica. Puede tener un problema de grado o no, pero no dicen tonterías, no dicen cosas irresponsables. El punto es qué tanto lo van a mantener en los hechos y ojalá lo mantengan. Ojalá sea más el López Obrador de hoy que dice, pues la economía está bien, como lo señalan los indicadores, y a partir de ahí construir. Eso sería lo que esperamos. David, Pascal, gracias. un gusto siempre.